¿Qué tal, familia? Antes de empezar el vídeo de hoy, un poquito de publicidad en el canal. Vengo a presentaros mis 3 novelas. La primera, Llamada de Sangre, que la tenéis en la editorial Diversidad Literaria, o si queréis también la podéis tener en digital en la Casa del Libro. Por supuesto, también lo podéis hacer con una copia de ella firmada por el que os habla. En segundo lugar, tenéis Los Pasos del Fin, que también están editadas por Diversidad Literaria, y en el formato digital la tenéis en Amazon. Por supuesto, también en papel la tenéis dedicada por el que os habla. Y en última instancia tenéis Insepulto. Insepulto, que es la tercera novela publicada por Libros Indie y que la tenéis en la editorial y también la tenéis en Amazon, por supuesto, dedicada por el autor si también la queréis así. Solo tenéis que poneros en contacto conmigo a través de mis redes, que os dejaré como siempre en la descripción del libro. Por supuesto, también tenéis el relato El asesino está servido, que está también publicado en digital en Amazon. Así que nada, empezar a buscarme. Hola familia, muy buenas y bienvenidos de nuevo a este canal de literatura. Bienvenidos a esta sección de entrevistas, esta que ya conocéis desde hace pues más de un año y pico. En esta ocasión la entrevista número 58 y vamos a estar con una poetisa o poeta, como queráis decirlo, como vosotros os apetezca, como ella se considere, Lorena Larrañaga, esta autora valenciana que, bueno, tiene su carrera de universitaria en económicas, también tiene estudios en graduado social y psicológico, y bueno, ella empezó en este mundo de la literatura con un blog llamado El Hilo de Ariadna, donde empezó a publicar sus poemas, y de ahí, supongo yo, que curiosearon los de la editorial Mídula se llama, si no me equivoco, y bueno, pues gracias a ello, en el pasado 2021 publicó su primer poemario, y que es de quien nos va a hablar, Piel de espera y lluvia, aparte de todos esos poemas, supongo que están en ese blog del que hemos hablado hace un momentito. Por supuesto, no solo vamos a hablar de poesía, de todo un poco, por supuesto, porque ya sabéis que estas entrevistas se centran para que vosotros conozcáis a los autores que son desconocidos, pero para que cuando termine esta entrevista, espero que para vosotros sean ya muy cercanos, ¿no? Bueno, para todas aquellas personas que son nuevos aquí, saludarles, darles las gracias por estar aquí, a los que ya sois habituales, por supuesto, también. Y como siempre ya sabéis cómo funciona esta entrevista, hacemos esta pequeña entradilla, cedemos el canal al autor, en este caso a la autora, Lorena, para que nos hable de ella, de lo que quiera, y conforme vaya hablando le vamos haciendo preguntas, y como siempre digo, y lo digo en plural, porque vosotros también tenéis posibilidades de dejar vuestras preguntas aquí, y ella tendrá con todo el cariño a bien el contestarlas. Así que bueno, no me enrollo más porque yo, como siempre digo, no soy el protagonista. La protagonista en este caso es Lorena. Así que vamos a hablar un poquito de literatura con ella y crucemos los dedos para que todo vaya bien. Así que vamos allá. Lorena, espero no haberme equivocado en la introducción. Si hay algo, por favor, corrígeme. Y por supuesto, darte la bienvenida y, por supuesto, muchísimas gracias por volver a estar aquí, porque no lo he dicho antes, pero Lorena ya estuvo aquí con varios autores, con varios poetas, y a ellos les prometí que en este 2023 a cada uno iba a hacerle una entrevista. Ya estuvo con nosotros Carlos y estuvo Ana, está Margarita pendiente, lo que pasa que por temas laborales va a ser un poquito complicado por ahora. Así que nada, Lorena, lo dicho, muchísimas gracias por estar aquí y ya sabes, el canal es tuyo, así que ahora tú eres la que dispones. Muchas gracias, Óscar. Un placer estar de nuevo contigo. Bueno, y para hablar de poesía, que al final es lo que de literatura en general y de poesía en particular, ¿no? Que es a lo que nos hemos reunido esta tarde. Bueno, vamos a hablar un poquito en general de poesía, un poco de mi poesía, y luego, si tenemos tiempo, leeremos algún poema, ¿no? Para terminar de rematar la tarde. Sí, los datos que has dado son correctos. Únicamente la editorial. La editorial se llama Medulia Editorial. Medulia, es una editorial gallega, que bueno, es cierto, confío
confió en mí para publicar mi primer poemario, algo que no es nada fácil. Bueno, tú que también eres escritor sabes lo complicado que es encontrar a alguien que crea en nosotros, y la poesía aún es un campo un poco más complicado. Así que nada, bueno, de aquí mi agradecimiento de nuevo a Medulla, que siempre que puedo lo doy. Bueno, poesía, ¿no? Es un poco lo que nos reúne hoy. Sí, recuerdo aquella tarde en la que nos juntamos Carlos Crespo, poeta de Madrid, y dos poetas que vivían en Nueva York. Creo que una vivía en Boston y la otra vivía en Miami, no recuerdo muy bien, y yo, ¿no? Una tarde que la verdad es que estuvo muy bien, pudimos compartir, hubo algún problema técnico, pero que se resolvió, pudimos compartir pues un poco el arte, ¿no? Un poco lo que nosotros nos dedicamos, ¿no? Bueno, la poesía está de moda, es un poco, eso es cierto, ¿no? Se ve un poco que además cada vez están dedicándose más espacios a los poetas, a la poesía. Mira, por ejemplo, una anécdota. Los últimos 5 premios Cervantes han sido poetas, algo que era insospechado, ¿no? Tenemos a Ida Vitale, Peri Rossi, Francisco Brines, Joan Margarit, que es un poeta que me fascina, y el último que es Rafael Cadenas, ¿no? Que es el último premio Cervantes, que fue en el año pasado. Eso lo que nos viene a decir es que estamos en un momento dulce, ¿no? La poesía está viviendo un momento dulce. Muy singular es que esto haya venido sobre todo acompañado de la pandemia, ¿no? De la última crisis de la pandemia, que quizá nos ha desgarrado un poco por dentro, y muchas veces la poesía lo que viene es a ser un bálsamo, ¿no? para el alma. Eso te iba a decir. Eso te iba a decir, que yo creo que mejor bálsamo que la poesía para todo esto que hemos pasado, poco. Y la verdad es que yo me alegro muchísimo por vosotros. La poesía tiene justamente ese poder, ¿no? Tiene el poder de reconectar, ¿no? De reconectarnos con otras personas, ¿no? Los poetas, cuando escribimos, realmente no estamos pensando en nadie, estamos pensando en nosotros, ¿no? Es una labor de introspección. Nos vemos en nuestro propio espejo, pero sí que es cierto que cuando ese poema llega al lector, se convierte en el espejo del propio lector, ¿no? Que eso es lo mágico de la poesía, ¿no? Que la poesía no tiene un significado, ¿no? Que tiene el significado que le da a cada uno de los cuerpos o de las almas que la reciben, ¿no? Entonces sí, quizá la poesía sea un bálsamo necesario en estos tiempos. Y yo que me alegro muchísimo por vosotros. Yo ya lo he dicho y lo he repetido y lo repetiré 1000 veces en todas las entrevistas que hago, que al principio no tenía una idea clara de quién iba a pasar por el canal, ¿no? Estaba claro que sí iba a ser gente desconocida o gente menos famosa, por supuesto, para daros voz y en este mundo. Y yo tenía claro que la poesía evidentemente tenía que entrar. Yo soy un absoluto profano, no tengo idea, tengo mis gustos personales y tal, pero sí que es verdad que la poesía es tan necesaria, es que es parte de la literatura de toda la vida, ¿no? Entonces, que ahora esté en tanto auge, yo lo celebro, sobre todo por vosotros, porque es muy difícil. Yo siempre lo he dicho que para mí es uno de los géneros más difíciles que hay, por no decir el que más, porque digamos que los escritores tratamos de ocultarnos, ¿no? Los que escribimos novelas detrás de los personajes, pero aquí lo que vosotros mostráis sois vosotros. Por mucho que queráis ocultarlo detrás de algún personaje ficticio dentro de ese poema más extenso, más corto, vuestra alma está ahí. Y eso es, para mí, de ser muy, muy valiente por vuestra parte. Y de verdad, desde aquí chapó y enhorabuena a todos los que lo hacéis, porque da gusto, da gusto. Y sí, por cierto, que se me ha olvidado decirlo al principio, antes que se me olvide, que teníais un evento por ahí organizado brevemente, ¿verdad? Un eventazo organizado para este domingo. Eso, este domingo en la Biblioteca Eugenio Trías del Retiro. Bueno, nos juntamos 25 poetas para simplemente para compartir nuestro amor por la poesía. Es un evento que lo estamos haciendo constantemente. Este es el tercer encuentro de poetas del Retiro que se hicieron 2 a finales del año pasado, y este es el primero que se va a hacer en 2023.
Bueno, es un evento en el que es poner en valor la poesía, ¿no? Realmente no es un evento para lucirnos nosotros, es simplemente, pues eso, es agradecer y darle a la poesía todo nuestro agradecimiento bueno, compartirlo con la gente que venga. Así que todos los interesados, bueno, que se dirijan a la Biblioteca Eugenio Trías del Parque del Retiro, este próximo domingo. Apuntadlo, y bueno, ahí habrá por favor. muchos poetas, pues poetas como yo, poetas que no tienen un altavoz mayoritario para poder leer, ni llenamos salas, pero que dedicamos todo nuestro tiempo y todo nuestro amor, con lo cual, bueno, es una forma también de apoyarnos y de compartir con nosotros pues nuestra pasión. Muchas veces lo pienso, que a lo mejor, a ver, podría ser a lo mejor, entre comillas, sonaría un poquito egoísta el hecho de decir que ojalá este canal fuera más grande para ayudaros mucho más. Hombre, eso también significaría que a mí me quitaría de muchas cosas y tendría más tiempo porque me dedicaría a esto, ¿no? Pero sí que es verdad que yo puedo celebrar a día de hoy, aun teniendo un canal tan humilde y tan pequeñito, que haber tenido la capacidad de que muchos escritores se hayan conocido y que también lectores hayan utilizado este canal para decidir si la persona que está al otro lado conmigo le convence, ¿no? Por su forma de ser, su forma de expresarse, su forma de hablar, y ya no solo lo que nos da, lo que nos regala con sus libros. En este caso, vosotros los poetas, digamos, tenéis, ¿cómo diría yo? Más facilidad de enganchar a la gente en estas entrevistas porque, como siempre os pido a los poetas, os pido que dejéis un detallito aquí, que lo harás al final. Y que te quería corregir, después si habrá tiempo, no. Para la poesía siempre hay tiempo. Entonces, aquí siempre va a haber sí o sí algún poema tuyo. Y si no, lo buscamos, eso está claro. Entonces, claro, en ese caso vosotros tenéis más posibilidad de convencer a la gente, sobre todo a la hora de recitar, porque eso sí que es muy importante, ya no solo lo que escribís, sino cómo lo decís, que es algo que es también muy difícil y que a mí me obnubila, me deja ensimismado cada vez que os escucho recitar, que me quedo en un principio como Iker Jiménez en su programa, que se queda con la cara así, y pues igual, me pasa igual, y es porque de verdad es increíble lo que hacéis. Así que bueno, Lorena, vamos primero a hablar cómo surgió esa idea de hacer primero ese blog, ¿vale? Del hilo de Ariadna, porque se llama así también, si quieres decírmelo. Y bueno, y claro, supongo yo que, no sé, cómo fue ese contacto con la editorial. ¿Fue entonces a través de ese blog? Cuéntanos un poquito la historia. Vale, bueno, eso es un poco contarte la historia de amor mía con la poesía, ¿no? Mi historia con la poesía nace prácticamente cuando aprendo a leer, ¿no? Yo recuerdo que el primer libro que leí fue La isla del tesoro, de Stevenson, y a partir de ahí ya casi todo lo que recuerdo son libros de poesía. Mi padre era un gran lector y un amante de la poesía, y creo que me la contagió. Entonces, yo recuerdo, primero obviamente fui lectora aficionada a la poesía y luego me convertí en escritora, en poeta, pues con muy pocos años. Yo recuerdo ya, bueno, pues con 8, 9, 10 años ya escribiendo mis primeros versos, imagínate cómo serían, pero ya lo recuerdo. Lo único es que yo no perdí esa costumbre, ¿no? Un poco todos escribimos en algún momento de nuestra vida, todos hemos escrito un poema, ¿no? Sobre todo cuando nos hemos enamorado en la adolescencia. Solo que yo me llevé una al bote gracias a mis poemillas. Sí, exactamente. Bueno, los hay que tocaban la guitarra y bueno, pues los que no sabíamos tocar el instrumento, pues nos dedicamos a escribir poesía, que era nuestra única forma de poder ligar un poco, ¿no? Entonces, bueno, mi relación con la poesía surgió pues desde muy jovencita, ¿no? Yo escribía poemas, me los escribía para mí y los guardaba. Yo tenía varios poemarios escritos desde muy jovencita. E incluso una cosa muy curiosa, no existían redes sociales, obviamente, estoy hablando de los años 90, cuando bueno, pues Internet apenas estaba empezando y no era a nivel usuario. Yo lo que hacía era que me imprimía, no había impresoras, mecanografiaba mis poemas con el papel autocopiativo que teníamos, ¿no? Que había en aquella época.
y me dedicaba a pegarlos por las fachadas de los edificios de mi barrio, ¿no? O sea, yo iba dejando un poco lo que ahora son las redes sociales, pero de forma rudimentaria, ¿no? Entonces yo escribía mis poemas de forma anónima, obviamente nunca los firmaba, pero ese fue mi primer contacto con la difusión de la poesía. A partir de ahí, bueno, Internet llegó y nos permitió a mí y a muchísimos poetas poder difundir lo que escribíamos, y entonces creé el blog de los hilos de Ariadna alrededor del año 98 o año 2000 aproximadamente. En ese blog iba colgando poesías, y bueno, pues en un momento determinado de mi vida decido que, bueno, pues que me gustaría pasar al lado de la publicación, ¿no? Al siguiente nivel, ¿no? Al siguiente nivel. Exactamente, al siguiente nivel. Entonces, bueno, pues hice una recopilación de poemas que había escrito durante muchos años, estos poemas que aparecen en Piel de Espera y Lluvia, que es el poemario editado con Medulia. Son poemas que abarcan, pues probablemente desde el año 2009-2010 hasta unos meses antes de editar el libro, ¿no? Decido recopilarlos. Mi primera intención, obviamente, ante lo complicado que es poder editar, es hacer una autoedición, que es un poco casi la única vía que tenemos los escritores nobles, ¿no? Casualmente hablo con un conocido, Carlos de la Villa, que es un buen amigo mío, de un arandino de pro, y le pido que me prologue el poemario. Me lo prologa y bueno, sin yo saberlo, le enseña el poemario a un conocido suyo, a un editor. En este caso era Xulio Valcárcel, que es el propietario de la editorial Medulia. Xulio lee el poemario, le encanta y bueno, y decide participar, dice que quiere participar. Entonces, además, aparece un personaje más en esta historia. Aparece Ángela Gavilán, que es una ilustradora de Sao Paulo, pero afincada un poco en Madrid y un poco en Aranda de Duero, que, bueno, pues que lee el poemario y decide que también quiere participar. En un principio con el diseño de la portada. En un principio el trabajo de Ángela iba para la portada, pero bueno, más adelante se fue picándose. Ángela es una artista que yo creo que vive el arte de la ilustración y del dibujo, que le sale, no puede evitarlo, ¿no? Entonces empezó a ilustrar un poema, otro poema, y al final esto que iba a ser una portada acabó siendo un poemario ilustrado. Y bueno, esto ocurrió todo en plena pandemia. Empezamos en el año 2021, Aranda, Madrid, Valencia, un triángulo en el que ni nos conocíamos ni nos podíamos ver más que por teléfono y por WhatsApp, y empezamos a trabajar los tres, Carlos, Ángela y yo, en este poemario. Y este poemario es hijo de la pandemia, tiene 3 padres y además es hijo de la pandemia. Entonces, bueno, pues decidimos publicar con Medulia. Medulia nos acogió, hizo una edición muy cuidada, es un libro muy bonito con unas ilustraciones preciosas. Y bueno, editamos y la verdad es que muy contentos con el resultado, porque aparte de ser un libro bonito, es un libro que ha sido muy bien acogido. Presentamos, la primera presentación se hizo en Cartagena. Después de Cartagena estuvimos en Madrid. En Madrid hemos estado por lo menos 2 o 3 veces. Presentamos en la Feria de Libro de Coruña, presentamos en Valencia, presentamos en Alicante, presentamos en Aranda de Duero, en Burgos, se ha presentado también en París. O sea, es un libro que ha viajado bastante, es un poemario que ha viajado y que me ha permitido acompañarle, ¿no?, con él. Y esperemos que después de esa entrevista viaje muchísimo más. Tengo varias preguntas. La primera, que me ha creado muchísima curiosidad. Ese hecho que nos has contado antes de que fuiste pegando esos poemas tuyos anónimos por la calle, ¿llegaste a recibir algún tipo de feedback por la gente? Ya sé que en esa época, claro, no había redes ni había nada que tal, pero no llegó a tus oídos nada. No llegó a mis oídos. Además fue un trabajo porque cada vez que pasaba el servicio de limpieza por el barrio arrancaba los poemas, los carteles. Entonces yo volvía a escribirlos y volvía a colgar. No recibí ningún feedback, más allá de bueno, vaya un poco mi necesidad de poder
de poder que esa forma de mirar mía, ¿no? Atenta y penetrante pudiese salir fuera, ¿no? Que es al final lo que yo necesitaba, ¿no? Bueno, de este poemario tienes muchos de tus primeros, o es algo más actualizado, hay un poquito de todo. Sí, bueno, yo he seguido escribiendo. En este poemario, los últimos, hay algunos poemas del año 2021, 2019, 2020, la mayoría son más antiguos, pero bueno, yo sigo trabajando, yo sigo escribiendo, si no a diario, casi a diario. Tengo ya bastante material para poder empezar a pensar en un siguiente poemario. Tengo ya más o menos una estructura en mente y espero que tenerlo más o menos cerrado durante este año y poder publicar a final de este año o el año que viene. Otra preguntita, ¿qué sentiste cuando te dijeron, oye, que te queremos publicar? Pues no me lo creía, la verdad no me lo creía. Además, llegó en un momento de mi vida un poco convulso, ¿no? Me pasó, bueno, la pandemia prácticamente arrasó con mi vida, arrasó con parte de mi vida sentimental, con mi vida laboral, entonces me tocó un poco reconstruirme, ¿no? Ya perdí el trabajo, me divorcié en esa época, o sea, fue un poco una época de crisis, ¿no? Y entonces el poemario llegó como, para mí fue como el inicio, fue como una catarsis, ¿no? Como un poco poner pie a tierra y decir, bueno, pues a partir de ahora vamos a construir, ¿no? Desde las cenizas en las que se haya convertido mi vida, pues vamos a tirar adelante. Entonces, la verdad es que para mí fue algo inesperado, porque ya te digo que mi primera idea era autoeditar y además... porque durante un tiempo siempre estás obsesionado, ¿no? Pues voy a hacer una lista de editoriales, a ver qué editorial. Y llegó una persona y me dijo una frase que me cambió el chip, ¿no? Mucho. Y creo que es algo que... Yo luego esto se lo he repetido a otros escritores que empiezan, ¿eh? Les he dicho, lo importante no es buscar editorial, lo importante es buscar lectores, por el medio que sea. Da igual que autoedites, da igual que edites en internet. De la literatura, y tú lo sabes perfectamente, Óscar, de la literatura no se vive. O sea, mira, hay una frase que dicen muchos escritores que es que, sobre todo los escritores, que muchas veces los poetas tenemos que reconvertirnos, ¿no? Y que conocemos varios casos de poetas reconvertidos en novelistas, ¿no? Y es que dice que la novela se necesita para comer y la poesía se necesita para respirar, ¿no? Entonces, sabemos perfectamente que de la literatura no se vive, ¿no? Entonces, no hay que obsesionarse con editar. Yo entiendo, o sea, como que te dice una editorial. Entiendo que es un poco lo que todos queremos, te da prestigio, pero lo importante es editar, lo importante es sacar nuestras ideas, sacar nuestro trabajo, que se nos conozca, da igual por el medio que sea. Lo importante no es buscar un editor, es buscar un lector. Tú lo acabas de decir, no se vive de la literatura, pero nosotros necesitamos respirar la literatura. Necesitamos, sí. De alguna manera u otra. De hecho, mira, este canal y esta sección nació precisamente, ya lo he dicho antes, ¿no? Por dar a conocer a otros autores, pero para mí, digamos que esta horita o lo que sea, porque depende del tiempo que tengamos unos y otros, para mí esta hora es sanadora. Yo durante la semana, por temas ahora, sobre todo laborales, me es imposible ponerme delante del ordenador y encontrar esa pequeña concentración para ponerme a escribir. Ojalá llegue en algún momento, ¿no? Ya lo he dicho en alguna otra ocasión por las redes. Pero yo esta hora no me la puedo quitar. O sea, esta hora a la semana es mi metadona. O sea, ¿sabes? Aparte de que yo tenga mis libros, mis cómics para leer, mis cositas y tal, ¿no? Que siempre tengo que estar agarrado de alguna manera a la literatura. Y encontrar y escucharos, a mí me llena de alegría. O sea, ver tanto gente nueva como gente que ya lleva un tiempo, pero que sigue con la misma ilusión, y que lo único que le importa es agradar al lector, como tú dices, no buscar lectores y no pretender nada más. Esos creo yo que son los autores y autoras que más disfrutan de la literatura en sí, porque si no lo haces así, está claro que lo que quieres buscar es un sueño que algunos tienen suerte, toca
la campana y les llega, ¿no? Y a los que no tenemos por qué echarnos atrás, porque si seguimos y queremos lo que estamos haciendo, da igual, lo demás da igual. Sí. En este caso, sí, porque aquí hemos venido a disfrutar, ¿no? Se dice un poco los totalmente, concursos, ¿no? Es que yo te lo digo así, y se lo he dicho muchas veces a lectores míos que me escriben por privado. Que tú me digas, he disfrutado con tu novela, me ha gustado mucho, o esta parte no me ha gustado, me da igual, no, lo que sea. Es simplemente que tú interactúes conmigo y te molestes en escribirme para hablar de lo que yo he escrito, me es suficiente pago. Yo ya con eso siento que las horas que he invertido en escribir y en sufrir una novela han merecido la pena porque al menos ha llegado a una persona. Con eso me conformo. Y si la gente se conformara más con eso, habría quizás más escritores, que es otro tema también de que me gustaría abarcar contigo en otro momento. Bueno, me has dicho que evidentemente nosotros somos los culos inquietos, queramos o no. Hace un rato estuve hablando con un compañero en el que me preguntaba que cómo iba yo escribiendo ahora mismo y tal. Digo, mira, pues tengo 2 novelas empezadas y todavía no sé cuándo las voy a terminar, pero bueno, están ahí, por lo menos empezada, una muy avanzada y la otra a medias, ¿no? Lorena, ¿qué tiene? Lorena ya nos ha dicho que ya tiene para otro poemario. ¿Nos puedes adelantar previsto publicación o ya está trabajando en ello? Bueno, estoy todavía tratando de encajar. Tengo una idea en mente de cómo quiero que sea el poemario. Este poemario no va a ser un poemario en principio escrito solo por mí, va a ser un poemario en el que participo yo y quiero que participe mi pareja. Y de alguna forma sea una especie de diálogo, ¿no? entre cartas escritas por mi pareja y poemas míos, muchos de ellos dirigidos a ella, ¿no? Entonces estoy un poco en mente todavía intentando encajar todas las piezas, ¿no? Yo por temas de trabajo, yo trabajo en un hotel y por temas laborales yo a partir del mes de mayo desaparezco de la Tierra y vuelvo a aparecer en octubre. Entonces, un poco por fechas, entiendo que esto puede estar más o menos, si consigo terminar de encajar todas las piezas en mi cabeza, puede estar más o menos para empezar a pensar en maquetar y en editar a finales de año, o sea que saldría para el 2024. No creo que, aunque parezca que estamos en enero todavía, es que yo mitad de año prácticamente para mí es inhábil. Entonces, quiero hacerlo bien, es mi segundo poemario. En el primero muchas veces pagas la inexperiencia, ¿no? Hay cosas que te gustaría, que en este segundo no quiero que me pasen con respecto a este primero, entonces, bueno, pues quiero que este sea un poemario muchísimo más labrado, mucho más trabajado. Y ya te he dicho, como participamos en principio posiblemente 2 personas, hay que encajar mucho más todo, ¿no? Yo creo que saldrá para el 2024. Y bueno, ¿cómo está siendo esa experiencia con tu pareja a la hora de...? Porque claro, antes el otro era más intimista, era tuyo, ¿cómo lo llevas? Bueno, pues esto surgió un poco por casualidad. Mi pareja no vive en Valencia, en este caso vive en París. Entonces nuestra relación es bastante epistolar, ¿no? mucho por correo, mucho por WhatsApp, mucho por teléfono. Entonces, bueno, pues se ha establecido una especie de intercambio entre lo que ella me escribe y lo que yo le escribo, que pensé que podía ser una muy buena forma de encajar en un poemario, ¿no? Al final, yo escribo, mis poemas son poemas con temática romántica, yo escribo poemas de amor, ¿no? Básicamente. Entonces creo que esto sería me parece que es algo novedoso, algo que le puede aportar mucha frescura, ¿no? A un poemario. Y bueno, pues a tratar de encajarlo entre las dos, a ver cómo lo sacamos. Y por curiosidad, ¿vale? Si quieres nos lo dices, si no, no. Digamos que tus poemas van a ir encauzados o, digamos, muy parecidos a las cartas que tu pareja va a escribir. Sí. ¿No? De hecho, hay algunos poemas que han nacido a partir de una carta suya, ¿no? Hoy leeré uno que a partir de una carta suya yo cojo 2 frases de una carta y la transformo en un poema, ¿no? Entonces sí que van a ir muy ligados. O sea, no sé si cogeré dos líneas para un poema mío o una carta para 2 versos míos, ¿no? Será un poco ir encajándolo, pero
pero quiero que sea eso, quiero que sea una historia de amor o un recorrido, ¿no? Por una relación de amor en la que, bueno, pues dos personas viven la misma relación de dos formas diferentes, ¿no? Pero creo que puede al final encajar dentro de un mismo proyecto, ¿no? En este caso. Bueno, chicos, ideal para esta época. Estamos a 5 días de que... El 14 de febrero del año que viene espero que esté editado y sería un regalo precioso para tu pareja. Wow, sería un detallazo genial, sobre todo por cómo está construido a través de esas cartas y tus poemas, de verdad. Mira, la gente lo está diciendo por ahí, está diciendo, ostras, qué proyecto más chulo, qué bonito. O sea que no quedaros ahí, ¿eh? Apuntaros el tema y seguid a Lorena para cuando salga ese poemario, comprarlo. Que si no, os caneo, que para eso está ella aquí. Bueno, Lorena, supongo que esta pregunta en alguna otra entrevista o alguna presentación te la habrán hecho, pero para mí evidentemente es inevitable, siendo una poeta o poetisa. Eso te quería yo preguntar, ¿qué te gusta, poeta o poetisa? Porque eso es otra cosa que a mí siempre me ha dado mucha curiosidad. A mí me gusta más la palabra poeta y te voy a explicar por qué. Históricamente, la palabra poetisa ha venido un poco ligada a un tipo de poesía amatoria en este caso, que es una poesía en la que yo trabajo, pero como se ha venido siempre asociando a poesía de una categoría tipo sainete, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho más la palabra poeta, que además es una palabra que se puede utilizar para ambos géneros. Genérica, sí. Pero bueno, poetisa al final, si es que al final da igual cómo nos llamen, Carlos, y esto, Óscar, al final es lo que nos sentimos, ¿no? Y bueno, pues poeta o poetisa es algo que tampoco... Bueno, la pregunta que te quería hacer, y que supongo que te la habrá hecho alguno más, ¿tú te ves fuera de la poesía? ¿Te ves escribiendo fuera de la poesía? ¿Novela? ¿Cualquier otro tipo de género? Sí, sí que me gustaría explorar otros géneros. Me gusta mucho la novela, me gusta incluso el teatro, no descarto tampoco. De hecho, tengo un pequeño proyecto de prosa empezado que en algún momento espero tener tiempo, poderme coger un año sabático y dedicarme a ese proyecto. No está ahora mismo en mi futuro inmediato, pero bueno, sí que quiero, obviamente me gustaría poder explorar otros géneros. ¿Y qué nos podrías desvelar qué género sería? Bueno, pues un poco lo que tengo escrito, tengo algún boceto, es una novela de intriga, ambientada en los años 50, que gira en torno a una familia y los misterios o los secretos que a veces se esconden dentro de una misma familia. Y, no tengo mucho más, tampoco puedo decir mucho más, pero creo que podría ir por ahí. Creo que podría ir por ahí, por una novela de suspense, una novela de intriga. Sí, suspense e intriga, pero siendo Lorena habrá mucho amor seguro. Hombre, por supuesto. El amor a veces tiene mucho suspense también, ¿eh? Sí, bueno, yo creo que el que más. Yo creo que el que más. Exactamente. Y además que es absolutamente necesario. Es como, a mí me resultó muy curioso, pero dicen, no, yo solo escribo terror, yo solo escribo misterio, yo tal. Pero el amor siempre está presente. Tiene que salir de alguna manera, porque si no, yo creo que cualquier novela se quedaría vacía si no hubiera una mínima historia de amor, aunque haya muchas salpicaduras de sangre, ¿no? En todas, o mucho miedo. Hay autores, por ejemplo, García Márquez es un autor en el que, bueno, él es el autor de la novela extensa, pero en la que no falta el amor. O sea, todas las novelas de García Márquez están plagadas de amor, ¿no? Y otros muchísimos autores. Creo que al final ¿Cómo escribía ese hombre, por es Dios? necesario quizá en algunos momentos para poder conectar con el lector y para que el lector se pueda identificar también en cierta forma, ¿no? Te decía eso, que cómo escribía Gabo, ¿eh? Increíble. Sí. No ha habido uno más. Para mí es un que la manera en que me miro mucho, me identifico en la forma de escribir. Para mí es fantástico. Es que es magia, o sea, la magia es que es magia, su lenguaje era magia. O sea, yo no, de verdad. Es decir, ¿cómo decirlo? En verdad, en cierto modo, para nosotros también es un poquito putada leer a Gabriel García Márquez, y espero que me entendáis, por el hecho que es que cuando lo lees a él dices tú, ¿yo qué estoy haciendo, por Dios?
¿Yo qué estoy haciendo? A mí eso me pasa mucho con poetas a los que admiro, ¿eh? Los leo y digo, vamos, no sé qué estoy haciendo. No sé qué estoy haciendo aquí manchando un papel, ¿no? Supongo que nos pasa a todos los que admiramos, ¿no? Pero bueno, es bonito, es bonito. Y sobre todo eso, que se aprende muchísimo de los grandes. Bueno, Lorena, yo creo que ya va siendo hora, ¿no? Que nos toques un poquito el corazón y no... Que leamos un poquito. Y nos leáis algo, sí, por favor. Muy bien. Pues, mira, voy a leeros un poema de los que entrará en el próximo poemario y ¡Oh! Novedad, qué bonito. Exactamente. Y es que este poema viene además un poco, como os he comentado, ¿no? Viene de una carta, en este caso de Beatriz, de mi pareja, y a través de una carta suya yo compongo un poema, ¿no? Y el poema dice así: nos vivimos desde lugares donde habitan los recuerdos de otras vidas, entre el amor propio y las cicatrices ajenas. Nos descubrimos una vez más ansiosas de otra ciudad, de recuperar nuestras miradas, de reconocer lo recordado y de dormir a ventana abierta, esperando que en cualquier noche la lluvia se amontone en los tejados. Y si es el rocío y no la lluvia quien se presenta en esta espera, yo invoco poemas en voz baja y tú dibujas pentagramas de caricias en mi espalda. Pero si ese cielo de repente se descose y se vierte en nuestra cama, yo abandono la respiración entre tus dedos y tú acechas cada una de mis sombras. Ya lo ves, todo es perseguido, tanto la calma como la llama, igual como el ansia de encontrarnos en cualquier caricia, desnudas y mezcladas entre tu sudor y el mío. Todo es compartido entre nosotras, hasta ese deseo de que se parta de raíz el corazón cuando te marchas. No me dejes nunca, dices, porque todo es más cierto cuando eres tú quien me hace el amor en las mañanas. Ay, Lorena, me vas a hacer llorar, coño. Me ha emocionado, coño. De verdad, es que claro, es que cuando has contado la intrahistoria de esto y claro, ya te metes mucho más. Qué bonito, qué bonito. Es que me he quedado sin palabras, lo siento, me he emocionado, perdona. Vale, pues si quieres, leo otro, no sé cuánto tiempo tenemos, Óscar. Tenemos tiempo, ¿verdad? Lorena, todo el que tú quieras. Hasta que tengas que hacer la cena a los niños y... no. Hasta que la mujer toque la puerta y diga, tú ya te estás poniendo. No, pero tranquila, ya te digo yo que de momento puedes leer lo que quieras. Muy bien. Bueno, pues voy a leer otro que también surge de un diálogo, ¿vale? Y además habla un poco de la distancia, ¿no? Como he comentado, mi pareja vive lejos, vive a 1.700 kilómetros, entonces, bueno, pues a veces esa distancia, aunque se trata de acortar de muchas formas, no deja de serlo. Bueno, y este poema dice: el día en que te conocí, hubo tormenta en tu rincón del mundo. A pesar de que no escuché truenos ni me caló la lluvia, me hablaste de ella y sucedió algo que me llevó a vivir aquella noche desde tu cama. Anoche, otra lluvia habitaba mi ciudad, pero no la tuya. Son estas diferencias las que a veces nos hacen ser conscientes de las distancias y las ausencias. Tú paseabas con amigos en tu noche clara y yo te pensé con una sonrisa, con el agua lamiendo las fachadas y sabiéndote feliz. Te escribí entonces unos versos en los que te hablé de esta ausencia y que a todos parecieron tristes, incluso a ti. Y los borré porque no era la intención. No había dolor seco, ni derrota, ni vacío, ni esa sensación de agua en la garganta que le suele acompañar, sino necesidad fresca de tu piel en la mía. Esa misma lluvia del verso poco después me llevó al sueño, y como me ocurre otras tantas veces que mezclo sueños con versos, soñé con lluvia. Soñé con una casa llena de ventanas y con un cielo gris amenazante como el de tu parte del mundo. Esa primera noche. En ese sueño me dediqué a cerrar todos los ventanales de la casa por temor a una tormenta sin ti. Había tantos que desperté antes de terminar, y esa lluvia que tanto deseo, que tú amas y de la que en sueños aún me protejo, no acabó de caer. Ahora duermes, lo sé, porque al despertar te he imaginado haciéndolo y en mi vigilia siempre haces lo que deseo que ocurra. Y yo me quedo a tu lado, en silencio, mirándote y deseando ser lluvia y resbalar muy despacio,
por los lugares de ti que yo elija. Y entonces he guardado en mis labios los versos que anoche nadie entendió, para besarte con ellos cuando despiertes. Y los versos eran: el cielo huye y se desangra gota a gota, buscando, como yo, tu caricia. Llueve y no estás conmigo, amor. Esta noche duele. Ay, Dios, me has cogido sensible, hoy me has cogido sensible. Hoy has aprovechado mi lado sensible. Qué bonito, de verdad, qué bonito. Gracias por regalarnos algo tan especial y tan significativo para ti y sobre todo algo inédito que pasará en tu siguiente poemario, que todos esperamos que sea en ese 2024, pero que si se va haciendo poquito a poco y con calma, como dices tú, mejor será y mejor lo disfrutaremos los demás, por supuesto. Bueno, otra cosa, vuelvo a recordar, para toda la gente que se va uniendo ahora, porque veo bastante, quiero que lo vuelvas a recordar, Lorena, lo que va a pasar este domingo, ¿vale? Para aquellas personas que no se han acordado. Así que, por favor, vamos a volver Este domingo, todos los que estén por Madrid o cerca de Madrid no pueden perderse la biblioteca Eugenio Trías del Parque del Retiro a mediodía. 25 amantes de la poesía nos reunimos para leer nuestros poemas, para leer otros poemas que no son nuestros, en una especie de homenaje a la poesía a la que amamos, y bueno, que espero que nos acompañe todo el mundo que pueda. Sé que ese día coincide con que un ratito después hay una manifestación importantísima a la que también hay que acudir por la defensa de la sanidad, en la que, bueno, una cosa no excluye la otra, podemos escuchar poesía y luego ir a reivindicar. Pero bueno, lo que hemos dicho, este domingo que viene, en Madrid, el Parque del Retiro, Biblioteca Eugenio Trías. Una biblioteca preciosa, además, que el otro día, hablando con una amiga, me contó un poco lo que creo que esa biblioteca había sido una especie de parque zoológico antiguo, el Parque Zoológico Antiguo del Retiro, y ahora estaba reconvertida en biblioteca, y me contó que era un sitio precioso. Así que animo a todos los que la conozcan a venir a escuchar, y a los que no la conozcan a venir a conocerla, también la biblioteca. Bueno, después de tu recital ya tenemos personas aquí que te están metiendo prisa, ¿vale? Te están diciendo que publiques ya. Eso es muy buena señal. A las 11:15, está diciendo Carlos, que veo que está conectado por aquí. A las 11:15 lo he dicho, no es a mediodía, es a las 11:15, no lleguemos tarde. Es casi 1 hora y media de poesía o 2 horas de poesía, o sea que es algo. Ahí está Carlos dándole para que lo veamos. Va a ser un evento muy bonito, es algo que está hecho con muchísimo amor. Carlos es un poco el impulsor, es el ideólogo de esta idea, de esta trama. Es el que convocó el primero, el segundo y ahora esta tercera lectura. Y que no termine, que siga renovándose de todos los años. Espero que, ojalá dentro de unos años haya una generación, como hubo la generación del 27, la generación de la posguerra, que sea la generación del retiro, ¿no? Y ahí estén los poetas que estamos participando en estos eventos. Qué bonito nombre. Ojalá mis hijos, cuando sean un poquito más mayores, tengan que estudiar la generación del retiro. Ojalá. El retiro dorado. Qué bonito. De verdad que es que la poesía es tan necesaria en estos días, y en estos y en cualquiera, ¿no? Pero es que es absolutamente necesaria. Buena. Lorena, ¿qué más te puedo...? Bueno, sí, es verdad. No, creo que no me has llegado a contestar porque se llama el blog Los Hilos de Ariadna. Vale, bueno, a mí me gusta muchísimo la mitología, es algo que me apasiona, la mitología griega. El mito de Ariadna es fantástico. En el mito de Ariadna se mezcla un poco todo, ¿no? Es como una visión 360 grados del amor, ¿no? El amor desde el compromiso, desde el abandono, desde la traición hasta el recomponerse, ¿no? Entonces, el blog en un principio tenía un nombre más largo, se llamaba Cuando Ariadna se convirtió en laberinto y minotauro. Era un poco un nombre demasiado largo, pero bueno, simbolizaba que Ariadna, en un momento dado que simboliza el amor se puede convertir en un laberinto y a la vez en algo
en algo dañino, ¿no? En algo tóxico. Entonces, al final lo reducí a los hilos de Ariadna, pero bueno, un poco simboliza eso, ¿no? El hilo de Ariadna es el hilo el nexo, ¿no? entre dos amantes, ¿no? En este caso entre Teseo y Ariadna, que llega a traicionar a su propio hermano por amor, ¿no? A su hermano Minotauro por amor. Entonces un poquito el nombre venía por ahí, por mi pasión por la mitología y por lo que simbolizaba en concreto este mito, ¿no? El mito del personaje de Ariadna. Bueno, evidentemente Lorena es puro amor, pero yo necesito saber si también tienes desamor. O sea, si también hay algún poema de desamor y si cabría la posibilidad de que nos regalaras algún poema de ese estilo, ¿no? De desamor. Desamor siempre hay. Ojalá no lo hubiese, ¿no? Pero sí, siempre lo hay. Pues sí, un segundito, si me permitís que me levante un segundito, sí, no te preocupes. ¿vale? Vuelvo y traigo. Sí, bueno, mira, Carlos aquí nos dice la presentación más bella y el momento que más he disfrutado de la poesía fue la que hicimos juntos. Que te quede claro. Es Carlos, es que con Carlos sí hicimos una... A mí es que me gustan mucho los dúos, como podéis ver. Entonces con Carlos hicimos una presentación en Ciento Volando, que es una librería de Malasaña, en Madrid. Corrígeme, Carlos, creo que fue en otoño, ando muy mal de memoria con los tiempos, pero creo que fue en otoño o por ahí, y fue muy chula porque Carlos presentó su primera novela, una novela que por cierto recomiendo, que es Eutanasia, y creo que fue muy bonito porque Carlos presentó, luego estuvimos leyendo poemas, yo leí poemas de Carlos leyó poemas míos. Fue una tarde estupenda. Tengo ganas ya de volverme a juntar con él este domingo para poder leer. Bueno, mira, voy a leer un texto que en su origen fue un poema. Se llama La lluvia. En su origen fue poema, pero luego terminó siendo introducción al acto tercero de mi poemario. El poemario mío está dividido en 3 actos, uno es piel, uno es pera y otro es lluvia. Entonces este último poema se reconvirtió en texto y es el que voy a leer. Es de desamor, es de abandono, dice: te miraba desde dentro de las nubes, el lugar que nunca debía abandonar. Veía cosas que nadie más podía ver, por eso me preguntaban qué miraba cuando mis ojos se perdían en el infinito. Me asomaba abriendo de par en par las cortinas de éter y te observaba unos instantes mientras llovías. Me gustabas cuando dabas órdenes, cuando te reías y no lo esperaba. Y cuando te miraba, otra vez tenía 11 años, las rodillas magulladas y nada que hacer. Conozco idiomas que nadie habla, y es por eso por lo que me quedé callada con frecuencia. Colgada del aire te ofrecía los cirros que te ayudaban a patinar. El aire te llevaba, no importaban tus pies. Tenía la sensación del mar que vivía en mis pies y las playeras llenas de arena. No necesitaba los pulmones, pero los abría y exhalaba aire y te señalaba a la gente suspendida en él, alucinada por el último rayo del sol que cortaba la nube, el que tu sonrisa provocaba. Podía temblar cuando te asomabas, sentirte sin tenerte, mirarte sin verte, oírte cuando no me hablabas, leerte aún con los ojos inundados. Solo aprender me dolía, solo bajar de ahí, solo olvidarte. Oh, qué bonito. Qué bonito, qué bonito. Bravo. Bravo. Me ha encantado. Podemos leer otro de desamor, ya que estamos, y luego terminamos con uno de amor, pero no vamos a terminar. Sí, hombre, por supuesto, ¿vale? Por supuesto. Hay un poema que se llama Madera de deriva. La madera de deriva, ¿sabéis lo que es? La madera de deriva son trozos bueno, yo vivo en una ciudad y en un barrio marinero, soy de origen de la Malvarrosa, que es el barrio de mar de Valencia, entonces mi vinculación con el mar es muy estrecha. De hecho, en mis poemas es raro en el poema en el que no aparezca el mar, de alguna forma simboliza para mí el amor, el cambio, la renovación, la permanencia. La madera de deriva son trozos de madera de navíos o de cosas que la gente arroja al mar, que el mar va puliendo, ¿no? Hay una canción de Jorge Drexler que es preciosa, que dice: estoy hecho de madera de deriva,
voy a merced de la resaca del río, ¿no? Entonces, un poco eso somos todo, ¿no? Somos madera de deriva, al final la vida nos va puliendo, nos va meciendo. Y este poema dice: si el instante después de irte sintiera que aún estás, si supiera rimar tus palabras para prolongarlas más allá de su eco, si tu risa no la raptara el aire y si tu piel no se volviera intangible con tan solo alargar mi mano, si tu recuerdo no pareciera la madera de deriva que la realidad barre con golpes salados, o me quedara fe o desterrara el miedo, si respirar no supusiera esperarte o soñarte no fuera mi último recurso y hacerlo no doliera así, si no te echara tanto de menos. Siempre terminas con una frase contundente, ¿eh? Oye, Lorena, una curiosidad, ya he dicho al principio que yo soy un poco profano en esto de la poesía, pero me resulta curioso, ¿no? Te mueves mucho, muy bien, ¿no? En el verso libre, que personalmente para mí es lo que más me gusta. En el otro tipo, ¿tienes también poemas o solo es verso libre? No, yo practico practico el verso libre. Tengo algunos problemas con una métrica un poco más marcada, pero es algo. Creo que no tenemos que supeditar el sentido a la forma, ¿no? Creo que, bueno, durante muchísimos años eso se ha estado haciendo, obviamente se hacía también en la prosa, todo tenía unos ritmos muy marcados, la poesía también. Pero bueno, creo que eso, pues, estamos en unos nuevos tiempos y todo eso ha cambiado. Ahora importa quizá más lo que transmites que el ceñirte a una forma determinada. Sí que tengo algo con métrica medida, pero muy poquito. No crees tú realmente que el verso libre ha hecho que se ganen más adeptos a la poesía y que la poesía esté más de moda, ¿verdad? Sí, Yo por lo sin menos lo ninguna veo duda. así. Mira, por ejemplo, tú recordarás cuando estábamos en el colegio o instituto, ¿no? Cuando éramos adolescentes y estábamos estudiando, estudiábamos a los autores clásicos, ¿no? No se estudiaba autores contemporáneos, ¿no? Eran contemporáneos yo recuerdo hasta generación del 27 como mucho, ni siquiera se estudió autores de posguerra ni autores de los años 50, ¿no? Yo recuerdo cuando nos decían en clase, nos daban un poema y nos decían, interprétalo, ¿qué entiende el autor, ¿no? Con este poema, o qué nos quería decir el autor con este poema, ¿no? Por ejemplo, ¿qué nos quería decir Machado con el olmo, ¿no? El olmo herido, partido por el rayo y en su mitad podrido, ¿no? Y realmente, ¿qué importa lo que Machado quería decirnos, ¿no? O sea, lo que realmente importa es lo que a nosotros nos está diciendo un poema. Entonces, Claro. yo creo que Machado cuando escribía pensaba lo mismo que pienso yo cuando escribo, obviamente con todas las distancias. Machado no escribía pensando en que iban a analizar, iban a descuartizar casi un poema suyo, Claro, ¿no? claro, Lo que ese poema iba a representar. Entonces yo creo que lo que le permite la poesía de ahora, que es una poesía obviamente mucho más sencilla de entender, quizás estamos en un movimiento de poesía, busques el autor que busques, hasta el autor bestseller en España que es García Montero, ¿no? O de Fres o Elvira Sastre, ¿no? Cualquiera de los autores que ahora vendemos muchísimo. Es poesía muy sencilla de entender, o sea, con unas figuras, con unas metáforas cada vez más limitadas, eso es cierto, se prima muchísimo más el transmitir que la forma, ¿no? Y sí que es cierto que está llegando muchísimo más al público. Ahora, de hecho, los autores que más, casi que los autores que más se están vendiendo, bueno, que tenemos de Fres, Elvira Sastre, son los poetas que más venden en Amazon, o sea, y son poetas muy jóvenes todos, ¿no? Hay ahora como una nueva ola de poesía joven, que yo creo que está rompiendo un poco los esquemas que veníamos practicando, quizá incluso nosotros que somos una generación intermedia, ¿no? Entre el dogmatismo de la poesía de hace 40, 50, 30 años a lo que viene ahora, ¿no? Yo creo que sí, eso está rompiendo, se está primando muchísimo más ahora lo que es el sentir lo que se quiere transmitir con el poema que realmente la estructura. Que no quiere decir que haya que olvidarse, no quiere decir que no haya que olvidarse, claro. obviamente. Un poema son versos,
un verso lo puedes romper porque quieras darle un ritmo determinado en un momento determinado, pero el poema es un poema está compuesto de versos y los versos tienen que tener un ritmo, tienen que tener un inicio, un medio y un final. Eso no va a cambiar nunca, ¿no? Bueno, en esta segunda y última parte de la entrevista, yo suelo centrarme en los autores, su metodología, sus manías, sus formas de escribir, que necesita para ciertos momentos, y después hablaremos un poquito, evidentemente, de recomendaciones, ¿no? Pero en un principio me gustaría que me contara cuál es la metodología de Lorena o cuáles son las manías que tiene Lorena a la hora de intentar volcar su alma en estos versos tan bonitos que escribe. Bueno, pues supongo que un poco la que tenemos todos los autores, ¿no? Detrás de cualquier obra, autores o cualquier otro creador, ¿no? Ya sea un músico, ya sea un pintor, ya sea un escultor. Yo creo que todo se compone un poco de dos, ¿no? Hay dos aspectos. Está la parte de la inspiración, obviamente, que hay días que no los tienes y no los tienes. Eso no se puede negar. Hay días que te levantas ceporro y no hilas dos palabras seguidas. Y hay días que sí que tienes esa predisposición, como que sientes algo, ¿no? Pero que si no te pones a trabajar, tampoco pasa el día y te ha pasado la inspiración. Entonces, esto es lo que decía Picasso, ¿no? Picasso decía que la inspiración me encuentre trabajando, ¿no? Para poder hacer algo. Entonces, creo que es un poco... Sí que es cierto que hay días en los que yo estoy más predispuesta a escribir y no puedo hacerlo. Días en los que estoy más predispuesta y puedo hacerlo, entonces es cuando te pones. Yo creo que es importantísimo, yo creo que eso nos pasa a todos también, leer mucho. Hay que leer mucho para poder, es como una forma de abrirte también, ¿no? De que es como ponerte una música suave o es como ponerte unas velas, ¿no? Para un escritor, para un poeta sobre todo, leer a otros poetas es como que nos sitúa, ¿no? Nos resitúa en un punto determinado. Y luego, obviamente, los poemas tienen mucho trabajo, los poemas... Pero los poemas, como cualquier otro género literario, igual que la novela, un poema no muere nunca, o sea, igual que una novela, no muere nunca. Tú una novela de las que tú has escrito, por ejemplo, Óscar, tú la coges dentro de un año y la relees y la retocarías muchísimo, o sea, y realmente nunca dejarías de tocarla, ¿no? Pues un poema ocurre lo mismo, ¿no? A mí hay veces que me vienen versos por cualquier cosa, me pilla a lo mejor trabajando, me pilla conduciendo y tengo que hacer una nota de voz o tengo que escribir donde pueda, ¿no? Y luego pues ese verso o esa idea a lo mejor queda desechada, o esa idea a lo mejor puede ser que acabe convirtiéndose en un poema, ¿no? Claro. Bueno, mi móvil está lleno de notas, de versos que están ahí un poco esperando, ¿no? A saltarte, que luego te saltan en cualquier momento. Pero bueno, lleva un poco de todo, lleva inspiración y luego lleva trabajo, obviamente. Claro que sí. Bueno, Lorena, ahora para ya cerrar la entrevista, como siempre os digo a todos los autores, me gustaría que nos recomendaras o nos dijeras quiénes son para ti tus autores de cabecera, ¿no? Los que más te gustan o los que tú crees que más se inspira tu poesía, y por supuesto también que nos recomiendes aquel libro que tú consideras que todo el mundo debemos leer y no debemos pasar por esta vida sin dejar de leerlo. Así que adelante. Vale, bueno, como poetas, un poco de los que yo he bebido para llegar a crear mi propio lenguaje, ¿no? Hay muchos poetas que no encuentran su voz hasta que no han encontrado un poeta con el que se sienten identificados, ¿no? Quizá el poeta que más me transmite a mí es García Montero, ¿no? Pero bueno, también Neruda, Lorca, Benedetti, Rubén Darío, ¿no? Son los poetas que a mí realmente me conmueven, o con los que me identifico mucho, pero sí que me gustaría señalar poetas femeninas, ¿no? Porque al final son las grandes olvidadas, ¿no? Gabriela Mistral, obviamente Gloria Fuertes, que es un poco el icono poético español, Pizarnik, Silvia Plath,
Gioconda Belli, Alfonsina Storni, un poco todos los poetas, y ahora como últimos poetas, pues Josefina de la Torre y Elvira Sastre, ¿no? Son las que siguen llevando la bandera nuestra, ¿no? Y luego como poetas así que yo recomiendo leer, pues mira, yo estoy últimamente... he descubierto un poeta últimamente en redes sociales que me encanta. Es un poeta, pues así también semi-anónimo o anónimo. Realmente él es profesor de educación física, vive en Las Palmas de Gran Canaria. Es Eduardo García Benítez. Es un poeta que tiene un par de libros publicados, uno el conjunto y otro es un poemario que ha editado él solo. Lo recomiendo, está en redes, es Eduardo García Benítez. Es un poeta con una sensibilidad increíble. Y luego a mí el autor con el que me levanto todas las mañanas prácticamente es Carlos Crespo, que es, bueno, pues le quiero un montón y tengo la suerte de que casi todos los días abro los ojos y lo primero que hago es ir a buscarle, ¿no? En redes y ver lo que ha escrito. Y bueno, pues como autores de los que estoy enamorada últimamente están Carlos y Eduardo García Benítez, ¿no? Pero bueno, al final cualquier autor, cualquier poeta de los anónimos que estamos en Internet, podemos en un momento dado ser poetas absolutamente recomendables, ¿eh? Yo creo que debemos de intentar leer a los que pues, no tenemos el altavoz, ¿no? Que quizá te da una gran editorial, ¿no? Bueno, ¿y ese libro? O esos libros, porque algunos te diría muchísimos, no sé, es que de García Montero te diría las obras completas de García Montero, es un recorrido por toda su vida, desde su etapa en Granada hasta bueno, pues hasta los últimos obras completas de García Montero. Creo que ese es el libro que todo amante de la poesía debería tener en su casa, ¿no? Vale, apuntado queda para todos aquellos que no conozcan o lo quieran investigar, por supuesto. Bueno, Lorena, voy a ir despidiéndome porque como este canal es tuyo, ¿vale? Yo te pido permiso, después te despides tú y nada, por supuesto desde aquí lo que quería era dar las gracias a todas las personas que han ido interactuando por aquí, que han sido muchas, he visto que han sido muchas, que han dejado sus mensajitos y sobre todo palabras preciosas para Lorena, como no, era evidente, con lo que nos ha recitado y nos ha regalado. Y bueno, como siempre digo a todos los que están aquí, muchísimas gracias. A los que nos vayan a ver en un ratito, a ver si puede ser mañana, resubido en YouTube, que como sabéis este vídeo va resubido a YouTube para todas aquellas personas que no hayan podido verlo en directo, lo podrán disfrutar allí. Y bueno, como siempre también digo, ya que estáis por allí, si nos regaláis un like y una suscripción para que este canal vaya subiendo poquito a poco y podamos seguir ayudando a más gente como Lorena, bienvenido sea. Ya sois parte de esta familia y os doy la bienvenida y las gracias por estar aquí y por disfrutar de gente como Lorena. Y bueno, por supuesto, como no, Lorena, muchísimas gracias no por regalarnos, no por estar solo en esta entrevista, sino por regalarnos tu amor, tu arte y sobre todo habernos adelantado ciertas cositas que saldrán en ese futuro libro que ya te ha dicho la gente que te espabiles, que lo necesitan. Así que lo he dicho, Lorena, el canal es tuyo, te despides tú, muchísimas gracias por estar aquí. Esta es tu casa, ya lo sabes, y nos veremos cuando podamos volver a vernos, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues nada, agradecer mucho a todas las personas que han estado viéndonos, a los que han interactuado. Y recordaros únicamente, este domingo a las 11:15 en la Biblioteca Eugenio Trías, 25 poetas leyendo en el Retiro nuestras poesías y bueno, un poco lo que se nos ocurre. Hay alguna sorpresa más también, hay algo de música, pero vamos, os recomiendo 11:15 este domingo en la Biblioteca Eugenio Trías del Retiro. Y bueno, muchísimas gracias. Y sigamos leyendo poesía, que es muy necesaria en estos tiempos. Sí, leer siempre. Leer lo que sea, leer lo que sea, o sea, hay que leer. Pero leer. Siempre lo digo. Yo en mi trabajo cada vez encuentro más gente que no lee, o sea, que no lee ni una línea. Entonces hay que leer. Ya si leemos poesía, pues perfecto. Mejor. Lo he dicho, Lorena. Un beso muy fuerte, un abrazo muy grande. Muchísimas gracias, que disfrutéis el domingo. Yo no voy a poder estar, lo siento muchísimo, pero me debo a
a mi parte paternal, tengo que ejercer de padre con los enanos. Así que lo he dicho, muchísimas gracias, Lorena, os deseo todo el éxito, que no quepáis en la biblioteca y que disfrutéis mucho el domingo, ¿vale? Un Muy besito muy bien. fuerte para ti, para Carlos y para todos los que vayáis. Muchísimas gracias, Óscar. Buena tarde. Gracias a Bueno, todos. hasta luego, Hasta Lorena. luego. Adiós.